Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Soy Jorge Quevedo. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin llamado El final de los tiempos. Zecharia Sitchin, para colocar un poco la cuestión en contexto, está haciendo una comparación entre lo que pasó, entre lo que sucedió en el siglo XXI antes de Jesucristo y lo que está pasando hoy. Tomando como punto esa cuestión de las religiones con la cuestión del mesianismo que se sigue repitiendo hasta el día de hoy, y ya han aparecido muchos supuestos profetas anunciando que en el 2012 ya iba a llegar el final, que después lo pasaban a otra fecha, después a otra fecha, y el final nunca llega. Y que va a venir un Salvador, ¿no? Los judíos están esperando un Salvador, un Mesías que le va a devolver el poder que ellos tenían sobre los otros pueblos, lo va a hacer grande de nuevo. Pues todas esas ideas las coloca la religión en la cabeza y la gente entra en crisis cuando las cosas que se profetizan no se realizan. Cuando los llamados dioses o el Dios que debe de actuar para restablecer tal situación parece que no está, se fue, no se le siente. Y el creyente pasando desastres, pasando injusticias y clamando ayuda y el tipo no responde. Eso pasaba en el siglo XXI antes de Jesucristo. Y la última vez hablábamos de un gran rey que reinó en la ciudad de Ur, ahí en el sur de Irak, el sur de Mesopotamia, que se llamó Urnammu, que era muy bien visto por los dioses. Él cumplía los ritos religiosos exactamente lo que se le mandaba, hacía la voluntad de los dioses, Enlil y su gente. Hasta el propio Enlil lo dotó, le dio un arma para que combatiera a sus enemigos, un arma que destruía a miles en un momento. Entonces el pueblo veía que este rey, que hizo un gran progreso social, aplicó muchas leyes que le dieron los dioses Ninurta, que le dio Utu, que le dio la Narsin. Él cumplía con esa gente y esa gente lo ayudaban y lo apoyaban. Pero sucede algo que hace que la gente entre en crisis. Dice que Urnammu se fue a la guerra contra uno de esos reyes rebeldes y que estando en la guerra tuvo un accidente en el carro tirado por caballos que él guiaba. Y que el carro se volteó y le cayó encima y los caballos le pasaron por encima y murió. Una muerte vergonzosa para un rey. Y no cualquier rey, sino un rey favorecido por los llamados dioses. Y que cuando llevaban el cuerpo del rey de vuelta a Ur para enterrarlo, el barco que lo transportaba por el río Éufrates se hundió. Y se hundió y el cuerpo con todo y el cuerpo del rey. Entonces cuando se llega la noticia a Ur, es una gran crisis que sucede, una crisis política y una crisis a nivel de creencia, de fe. Y que entonces el pueblo se lamentaba. ¿Qué es lo que está pasando? Y cuestiona el accionar de esos llamados dioses. Dice, cuando llegaron a Ur las noticias de la derrota y de la trágica muerte del rey Urnammu, se levantó un gran lamento en la ciudad. El pueblo no podía comprender cómo un rey tan devoto y religioso, como hay mucha gente y muchos pastores que predican eso, no, la cosa está mal porque la gente dejó de seguir a Dios, no va a las iglesias, no va a los templos, no hace las devociones, no hace los ritos correctamente. En este siglo XXI, después de Cristo, se sigue repitiendo la misma cosa. Porque la religión ha convencido a la gente que haciendo esas cosas correctamente, ese Dios garantiza el bienestar de esos creyentes, ¿no?, que le siguen.
Se levantó un gran lamento en la ciudad. El pueblo no podía entender cómo un rey tan devoto y religioso, un pastor justo que solo seguía las directrices de los dioses con las armas que ellos habían puesto en sus manos, podía perecer de forma tan vergonzosa, ignominiosa. Y se preguntaba la gente, ¿por qué no lo tomó de su mano el señor Nainar Singh? Dios, son de esa raza de gente. Preguntaban, ¿por qué Inanna, dama del cielo, no puso su noble brazo en torno a su cabeza? ¿Por qué el valiente Utu, el gemelo de Inanna, hijo de Nainar Singh, por qué el valiente Utu no le ayudó? Los sumerios, que creían que todo lo que sucede estaba predestinado por estos señores llamados dioses, estaba todo determinado por ellos, se preguntaban por qué estos dioses se hicieron a un lado cuando se decidió el amargo destino de Ur-Nammu. No aparecieron para ayudar. Y los veneramos, le hacemos las ofrendas, cumplimos con todos los ritos y ellos nos entregan armas. Recuérdense que no eran los dioses, no eran como hoy la gente cree en ese Dios de las religiones, no es ese tipo de creencia. Pero lo ven en esa actitud, como que son los que determinan las cosas, el destino de cada cosa, como que lo determinan estos señores con sus poderes que tienen. Sin duda, aquellos dioses, Nainar y sus hijos gemelos, Utu e Inanna, sabían lo que Anu y Enlil habían determinado. Sin embargo, no dijeron nada para proteger a Ur-Nammu. No hicieron ningún esfuerzo para proteger al rey. Solo había una explicación posible, concluyó el pueblo de Ur y de Sumer. Mientras lloraban y se lamentaban, los grandes dioses deben de haber regresado a su mundo. Y esa fue la conclusión. La crisis de fe llega. Dicen, ¿será que se fueron entonces a su mundo? La gente sabía que venían de otro planeta. Eran más conscientes, más sabios que nosotros hoy. Que tú le preguntas a mucha gente y dice, gente en otro planeta, dice y te miran como loco. Esta gente miles de años, siglo XXI antes de Cristo, 21.000 años, sabían que esta gente venían del planeta Nibiru. ¿Será que los dioses regresaron a su mundo? Esa fue la conclusión. El texto dice, en una de esas lamentaciones de Ur, dice, ¿cómo ha cambiado el destino del héroe, del rey Ur-Nammu? Anu mudó su sagrada palabra. Había prometido como que lo iba a proteger, era su protegido, era su elegido. Había estado de acuerdo con que él asumiera el reinado, Ur-Nammu. Enlil cambió falsamente su decreto. Son palabras duras que acusan a los grandes dioses enlilitas de engaño, de mentirosos, de traicioneros. La crisis religiosa entra y el pueblo de esa crisis saca una conclusión. Esta gente no son los que nosotros creíamos que eran, los que nos metieron en la cabeza que son. ¿Por qué hoy ahí no se menciona ninguno de esos dioses? Porque desaparecieron. El terrestre vio que se fueron realmente. Hay un escrito de un escritor judío de la época de los romanos, que cuando los romanos llegaron, dirigidos por el emperador Tito, llegaron a Jerusalén a destruir el templo. Dice ese escritor Flavio Josefo que del templo salieron unas voces y la gente veía, todo el pueblo escuchaba la voz en el aire, nadie veía de quién era, pero las voces decían, nos vamos, nos vamos. Y eso lo relata otro escritor antiguo de esa época también. Se fueron, ya no volvieron más, porque ya no están, ya nadie los sigue, ya nadie los ve como Dios. Ese es el destino de todas las religiones, Señor.
estar por un tiempo reinando en la mente de la gente, agarrándole la mente, controlándole la mente de la gente, y después el pueblo va avanzando en esas crisis, en esas manifestaciones, en esas realidades que va viviendo el pueblo, hasta que llega a concluir, esta gente se fueron. ¿Qué es lo que estamos nosotros pidiéndole? Rogándole, haciéndole rito. Esa gente se fueron, no escuchan. Como mucha gente se pregunta hoy, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué tantas injusticias y tantas guerras y tanta matanza de gente inocente? Porque el que hace el mal parece que nadie lo controla. Hace lo que le da la gana, mata miles y miles. ¿Y dónde está Dios y el poder que tiene, que decían, que nos dicen las religiones? Siempre aparecen algunos fanáticos justificando a los dioses. Entonces aparecen entonces el pueblo cuestionando a los dioses de Enlil, a los enlilitas, ¿no? A los seguidores de Enlil, él y sus hijos, Yano. Son mentirosos, faltaron a su palabra, nos han engañado, son traicioneros, por lo que pasó con ese rey Urnammu. Y el siglo XXI a.C. comienza precisamente con ese hecho, el rey Urnammu perdiendo la vida de esa manera tan vergonzosa, aún teniendo el apoyo supuesto de Enlil, de Anu y de sus otros hijos, Nannar-Sin, Utu, Shamash y Nanna. Ahí comienza el siglo XXI a.C. con ese hecho. Una crisis de fe. Y esa crisis la aprovecha el hijo de Marduk, Nabu, que anda en esa región ahí en Mesopotamia, conquistando a varios reyes para que se unan a su causa. Entonces, él aprovecha esa situación. Ustedes ven lo que le decimos, que los enlilitas no son confiables, vengan con nosotros. Mira cómo dejaron al rey solo, que muriera de esa manera, no lo ayudaron, mintieron, engañaron al pueblo. Vénganse para nuestro clan, nuestro grupo, nuestro partido. Marduk va a solucionar todos esos problemas, no va a ser mentiroso o falso como esos enlilitas. Síganos a nosotros, únanse a nuestra causa, para que Marduk tome el poder en lugar de Enlil y su gente. Que esos son mentirosos, falsos, traicioneros. Ese hecho, Nabu lo agarra y le da a él una fuerza y un poder dentro de las personas de esa región, y se va ganando cada día más gente para la causa de su padre Marduk, que quiere volver de nuevo ahí en Babil y tomar el poder que tienen Enlil y sus hijos. Si así es como estaban las cosas en Sumer y Akkad, ya nos podemos imaginar la reacción en los rebeldes países occidentales, los países que estaban por ahí al norte de Mesopotamia, Canaán, lo que hoy es Palestina, Siria, todas esas regiones por ahí, seguían más a Marduk. En la pugna por el corazón y la mente de la humanidad, de esa humanidad, de esa región, no del mundo entero. En la pugna por el corazón y la mente de la humanidad, ganarse la conciencia de la gente para que sigan apoyando al partido de Marduk, sigan a él y a Nabu. En la pugna por el corazón y la mente de la humanidad, los enlilitas estaban vacilando. Nabu, el portavoz de su padre Marduk, intensificó la campaña en nombre de su padre. Su propio prestigio había aumentado y se había transformado. Ahora glorificaban su divinidad, lo veían como uno de un dios también, a Nabu, el hijo de Marduk. El Nabix, el profeta, el que anuncia un tiempo mejor que ha de venir, el que anuncia algo que su padre le dice que anuncie, es el prototipo del profeta Nabu. Y el nombre pasado a griego es Nabis, que significa profeta, viene de Nabu, de esa acción que él realizaba en esa región ahí del Mar Muerto, de Canaán, de Palestina, y toda esa región por ahí era que él actuaba, ganándose a esa gente. Y se los ganó a muchos de esos reyes, se unieron a la causa de él. Glorificaban su divinidad con una gran variedad de epítetos de veneración, inspirándose en Nabu, el Nabis, el profeta, las profecías sobre el futuro,
sobre lo que iba a ocurrir comenzaron a difundirse por los países en contienda. El Nahua anunciaba un tiempo nuevo, una nueva situación, tiempos mejores, un Salvador que iba a reunir a todo el pueblo y lo iba a guiar correctamente. Que no iban a ser esos mentirosos y traicioneros de Enlil, sino iba a ser Marduk. El trabajo de Nahua es un trabajo de relaciones públicas muy profundo, y ahí viene el trabajo del profeta futuro que aparece en la Biblia. Sabemos lo que decían porque se han encontrado varias tablillas de arcilla en las cuales se inscribieron estas profecías, que prometían un tiempo mejor, un Salvador que iba a llegar a solucionar la situación. Escritas en Babilonio antiguo, cuneiforme, los expertos las han agrupado en profecías acadias y apocalipsis acadios. El apocalipsis como el fin, iba a llegar el final de todo, ¿no? Para que comenzara una nueva era con Marduk, como el Dios de todos, el comandante en jefe de todos. En todas ellas se percibe la idea de que el pasado y el presente y el futuro forman parte de un flujo continuo de acontecimientos, de que dentro de un destino preordenado existe aún así espacio para el libre albedrío y por tanto para una variación en el destino, de que para la humanidad eran los dioses del cielo y de la tierra los que lo decretaban o determinaban. Se pensaba así el pueblo, y estos señores llamados dioses son los que determinan el pasado y el futuro de nosotros. Eso, así era que lo veían. Y que por tanto los acontecimientos en la tierra son un reflejo de acontecimientos en los cielos. Para darle credibilidad a las profecías, los textos anclaban a veces las previsiones de futuros acontecimientos en una entidad o un evento histórico pasado conocido. Luego se detallaba qué es lo que estaba mal en el presente y por qué era necesario el cambio. Los acontecimientos en curso se atribuían a decisiones de uno o más de los grandes dioses. Un emisario divino, un heraldo aparecerá. Ese es el papel que hizo Nahua, el hijo de Marduk, en esa región ahí en Mesopotamia, en el Mar Muerto, todas esas regiones por ahí, Palestina. Un emisario divino, porque venía de parte de su padre Marduk, que era visto como un dios, ¿no? Una divinidad. Un emisario divino, un heraldo aparecerá. El texto profético podía estar compuesto por las propias palabras de ese heraldo, transcritas por un escriba, o sus esperadas declaraciones. Con frecuencia, un hijo hablará por su padre, Nahua hablando por su padre, el profeta hablando en nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Los acontecimientos predichos se vinculaban a augurios, la muerte de un rey o señales celestes. Un cuerpo celeste aparecerá y hará un ruido aterrador. Un fuego candente vendrá de los cielos. Una estrella brillará desde las alturas del cielo hasta el horizonte como una antorcha. Y muy significativo, un planeta aparecerá antes de su tiempo. ¿Cuál planeta? Nibiru, en su órbita, que causaba desastre en todos los planetas cuando entraba al sistema solar, terremotos, sequías, inundaciones, descontrolaba todo. Nibiru cuando entraba al sistema solar. Los desastres, el apocalipsis precederá el acontecimiento final. Es la mentalidad, sigue hasta el día de hoy. No, que esas cosas tienen que pasar para que después llegue un tiempo mejor.
¿Ve cómo la religión le apaga la racionalidad al ser humano y lo coloca en una posición de pasividad total frente a las desgracias que suceden? ¿Sí? Esa gente que está siendo arrasada en Gaza, usted le pregunta y siguen igual, esperando que Alá, esperando de Alá y esperando de Alá, y Israel acabando con todo, y ellos siguen esperando en Alá. ¿Ves cómo la religión le tapa la capacidad a la gente de racionar? Como que los amansa. Ya no es tiempo de cuestionarse, que Alá no está, se fue, no hay manera. Tantos niños asesinados y mujeres, y este tipo no aparece. Y usted sigue diciendo Alá y Alá y Alá. ¿Qué es eso? Pero son tantos años amarrados a esa ideología que la tienen, carece en el ADN, que aún así en esa situación de muerte diaria, de desgracia diaria, si tú hablas mal de Alá, que no aparece por ningún lado para ayudar a nadie, ni a niños inocentes, ni a mujeres, ni a nadie, si tú hablas mal de él, ese mismo tipo es capaz de matarte ahí, en nombre de ese tipo que no aparece nunca. Esas son las consecuencias de la hasta dónde la religión se le metió en los tuétanos a la gente, ¿no? Y hace que determinen sus acciones, sus pensamientos. ¿Será que Alá permite todo eso, esa desgracia, esa injusticia, para poder entonces llegar a un tiempo mejor? Lo pueden eliminar a todos, no quedar ni un solo palestino, y ellos siguen que Alá y que Alá y que Alá. Bien, los sumerios pasaron por eso, siglo XXI antes de Cristo, y reaccionaron. La conclusión, esta gente se fueron, ya basta. Se fueron, no están. Y el caso concreto está ahí. No ayudaron al rey que era fiel seguidor. ¿Quién más fiel seguidor de ellos que ese rey Urnango? Y no lo ayudaron, mintieron, lo engañaron, lo dejaron solo. Conclusión, esta gente se fueron, ya basta. El terrestre supera la mentalidad supersticiosa religiosa y sigue avanzando. Por eso les decía que muchas religiones han desaparecido y las que están también van a desaparecer por los hechos, a veces duros, catastróficos que pasa la humanidad y llega a un punto en que reflexiona profundamente. Esta gente no está, pronto, acabó. ¿Y qué pasó? ¿Se destruyó el planeta? No, la gente simplemente continuó el camino. Entonces sigue diciendo Zecharia Sitchin que los desastres, el apocalipsis precederá el acontecimiento final. Eso es lo que le mete en la cabeza a la gente. Y eso es lo que está escrito en el Apocalipsis del Evangelio, del Nuevo Testamento. Que habrá que pasar muchas guerras, muchas desgracias, pero que al final llegará el Salvador a levantar todo de nuevo. Es así que funciona la cosa. El tipo deja que maten a miles inocentes y después al final es que aparece a arreglar la cosa. Los desastres del Apocalipsis precederá el acontecimiento final. Pero la presencia de Nibiru provoca eso. Llegará a un nuevo planeta, y lo precederán que grandes inundaciones, grandes lluvias, grandes problemas climáticos, grandes devastaciones, sequías, porque esas cosas la causa la cercanía del planeta Nibiru en nuestro sistema solar. No es nada de dioses. Habrá lluvias catastróficas, gigantescas y devastadoras olas o sequías, y se cegarán los canales, o habrá langostas y hambrunas. Rebeliones, caos y calamidades caerán sobre todas las tierras. Las ciudades serán atacadas y despobladas, los reyes morirán, serán derrocados y capturados. Un trono derrocará otro trono. Serán asesinados funcionarios y sacerdotes.
Se abandonarán los templos y con ellos los ritos y las ofrendas. Y luego llegará el acontecimiento predicho, un gran cambio, una nueva era, un nuevo líder en Marduk, un redentor. El bien prevalecerá sobre el mal, la prosperidad reemplazará el sufrimiento, se repoblarán las ciudades abandonadas, volverán a sus hogares los dispersados, se restaurarán los templos y el pueblo realizará los ritos religiosos prescritos. ¿Ven? Las promesas religiosas, las profecías. Es como un círculo vicioso, ¿no? Desastres, guerra, matanza, y al final entonces vendrá el tiempo en que el Salvador restablecerá todo de nuevo y vuelve de nuevo, sucede la cosa y vuelve de nuevo, un ciclo que no acaba. Se restaurarán los templos y el pueblo realizará los ritos religiosos prescritos. Pero esa no fue la conclusión del pueblo sumerio ahí en Ur. La conclusión fue otra. Esta gente se fueron, acabó pronto. Pasó esa época de los llamados dioses. Como sería de esperar, estas profecías babilónicas, porque todas eran promoviendo el poder de Marduk, que era él que iba a llegar y a restablecer todo de nuevo. Él era el Mesías Salvador. Pura política. Como sería de esperar, estas profecías babilónicas en favor de Marduk apuntan su dedo acusador hacia Sumer y Akkad, que eran territorio de los enlilitas, y también hacia sus aliados, Elam, el país de Acti, los hititas, ahí en lo que hoy es Siria y Turquía, estaban el imperio de los hititas, grandes guerreros. Elam, el país de Acti y los pueblos del mar, lo que estaban ahí, los fenicios se le llamaba, por ahí por el Líbano. Y ponen a los amurros occidentales como instrumento de la retribución divina. Los amurros occidentales son esos pueblos por aquí del norte, de Turquía hacia arriba, por ahí, esos lugares, como que bajaron a arrasar, porque había mucha debilidad en el territorio enlilita, y arrasaron y vencieron, porque todo eso estaba acabándose. Y entonces el profeta no se da por vencido, dice, no, es que esos pueblos fueron usados por el mismo Dios para castigar a los pecadores. O sea, todo forma parte del plan de ese Señor. Hasta esos ejércitos extranjeros que vinieron a oprimirnos forman parte. Eso usted lo encuentra en el Antiguo Testamento, ¿no? No, que Dios usó al rey de Babilonia para que nos arrasara por pecadores, porque le faltamos, que arrase a todo el mundo, mujeres, niños, no importa. Instrumento del Señor, lo dicen. Se nombra los centros de culto en lilitas de Nippur, de Ur, de Uruk, de Larsa, de Lagaz, de Sipar y Adad, diciendo de ellos que serán atacados y saqueados y que sus templos quedarán abandonados. ¿Ve? Es la lucha entre los de Marduk y los de Enlil. Dicen que los dioses enlilitas se verán confundidos, incapaces de dormir. Enlil llama a gritos a Anu, pero ignora el consejo de Anu. Algunos traductores leen esta palabra como mandato, en lugar de consejo, de que promulga un edicto, Misharu, en sumerio, una orden de enderezar las cosas. Enlil, Inanna, Oistar y Adad, los dos hermanos gemelos, nietos de Enlil, se verán forzados a cambiar la realeza en Sumer y Akkad, buscar otro rey. Los ritos sagrados se transferirán fuera de Nippur. En el cielo el gran planeta aparecerá, el planeta Nibiru, en la constelación del Carnero.
¿A quién representaba la constelación del carnero? A Marduk, el llamado Amón-Ra en Egipto. Y como el sol va a aparecer, y ese planeta va a aparecer en la constelación del carnero, ¿qué significa eso? ¿Qué está diciendo este escritor babilonio? Al servicio de Marduk. ¿Qué? Que ya la constelación, los cielos anuncian la época de Marduk. Porque ese planeta aparece en la constelación del Cordero. Entonces la época de Marduk ya no es la época de Lil. Tiene que entregar el poder. Ahora es la época del Cordero, de Marduk. De la constelación del Cordero, que representa a Marduk. Porque el planeta apareció ahí, entonces los Anunnaki se guiaban por esas cosas. Hoy nos parecerán un poco ridículas o extrañas, pero ellos se guiaban por esos acontecimientos en el espacio. Y el planeta apareció en la constelación del Cordero y no en la constelación del Toro, que representaba el Lil. Entonces ahora el tiempo es de Marduk. El poder tiene que ser entregado a él. Y si no se entrega, se conquista por las armas. Hoy hay una palabra que refleja un poco eso, ¿no? El destino manifiesto, ¿no? Como que el imperio que tenemos hoy está destinado a reinar sobre todos. Grite quien grite, luche quien luche. Como que es un destino, el destino manifiesto. Ven cómo se repiten las mismas actitudes en los dos siglos, 21 antes de Cristo y 21 ahora en el que estamos después de Cristo. La palabra de Marduk se impondrá, él someterá las 4 regiones, en la región en que dividieron los Anunnakis, ese territorio por ahí, Mesopotamia, parte de la India y Egipto, esas eran las 4 regiones. Por eso dice que él gobernará las 4 regiones. Él someterá las 4 regiones, toda la tierra temblará ante la mención de su nombre. Después de él, su hijo gobernará como rey, se refiere entonces a Nabu, y se convertirá en maestro de toda la tierra, el guía, el pastor. En algunas de las profecías hay deidades que son objeto de predicciones específicas. Surgirá un rey, profetiza un texto relativo a Inanna Ishtar. Él hará salir de Uruk a la diosa protectora de Uruk. Va a expulsar a Inanna de Uruk, que era la ciudad donde ella tenía su residencia o templo, ¿no? Hará salir de Uruk a la diosa protectora de Uruk y la hará morar en Babilonia. ¿Qué era Babilonia? Era la ciudad de Marduk, donde ahí se iba a establecer el nuevo reino. La comandancia de todo el planeta estaba ahí. ¿Quién lo comandaba? Era Marduk. Entonces Inanna va a ser llevada ya como una súbdita de Marduk. Y sigue diciendo entonces, él establecerá los ritos de Anu en Uruk. También se menciona a los Siyiji, los Anunnaki que vivían en Marte, eran 300. También se menciona a los Siyiji, específicamente las ofrendas regulares para los dioses Yiji que se habían abandonado se restablecerán, dice una profecía, porque ¿quién era el comandante de los Siyiji que estaban en la estación de Marte? Era Marduk. Entonces ellos apoyan a Marduk a que restablezca el poder para Marduk ahí en Babilonia. Los Siyiji obedecían a su comandante en jefe, que era Marduk, no a los enlilitas. Entonces a esos también se le va a venerar como dioses cuando se restablezca el nuevo orden. Al igual que en el caso de las profecías egipcias, la mayoría de los expertos califican también a las profecías acadias como de pseudoprofecías o textos que se dieron después de los acontecimientos y no antes. Pseudoprofecías que pretenden ser proféticas colocándole una fecha antes de los acontecimientos.
Pero resulta que no fue así, fue lo contrario. Hablaron y profetizaron después que habían sucedido los acontecimientos.